Bueno, nuestro siguiente ponente es Félix Labrador Arroyo. Ha estado con nosotros en una jornada anterior aquí en este mismo Palacio Real del Instituto Universitario de Urbanística. Él es catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos. Es uno de los grandísimos especialistas. Hoy hemos traído dos en este mundo de los reales sitios, de la corte, de la etiqueta. Él es un gran especialista precisamente en las etiquetas de palacio, no solo de la Casa Real Española, especialmente los reinados de Felipe II y Felipe III, sino también de la Casa Real Portuguesa y con un origen también aplicado a España en la casa de Borgoña. No me voy a entretener mucho más. Félix, simplemente queremos otra vez agradecerte tu presencia, que siempre que te llamamos, aunque sabemos que eres un hombre ocupado, vienes, estás aquí con nosotros. Hoy nos va a hablar precisamente. El título es Los patios y su papel en el ceremonial y la etiqueta en la corte. En este caso podríamos aplicarlo seguramente a palacios concretos como este que tenemos aquí, el Palacio Real, o bien, ojo, como el Palacio de los Condes de Benavente, que hizo las veces también a lo largo de largos periodos en el siglo XVI de Palacio Real, al menos oficioso, e incluso durante la estancia de la corte, pues prácticamente el primer año de la capitalidad de Valladolid, los reyes no están aposentados aquí, sino que están aposentados precisamente en el Palacio de los Condes Duques de Benavente. Es, por lo tanto, un tema que nos interesa, de las etiquetas de palacio, conocer, como les decía al principio, más allá de lo arquitectónico, más allá de lo material, cómo funcionan en el día a día y qué papel cumplen unos espacios a la hora de entender unos edificios que son, ante todo, como decía antes Rodrigo, edificios eminentemente representativos. La etimología de palacio nos iríamos a palatium, según las partidas, al lugar donde está el rey, como decía antes Juan Luis de las Rivas, y los palacios, decía Flavio Conti, que ante todo son la casa del poder por excelencia. Es decir, no son edificios importantes por ser grandes mansiones lujosas, sino sobre todo porque son la encarnación, la materialización del poder. Y ese poder lo tenemos que ver ya desde la calle, desde el exterior, y ese poder, sus diferentes espacios, nos dan cuenta de cómo seguirlo y de cómo proyectarlo. Félix, de nuevo muchas gracias y cuando quieras, amigo. Gracias a ti, Javier. Bueno, muy buenos días. Para mí es un placer volver a estar aquí. Tengo un grato recuerdo de este lugar, ya que, como ha señalado el profesor Javier Pérez Gil, fue el primer congreso que tuvimos presencial después de la pandemia. En septiembre hará 2 años. Y bueno, pues fue realmente muy agradable poder vernos, aunque hablásemos todos con mascarilla, pero podernos por lo menos ver los ojos y salir de nuestras casas y de nuestro famoso Teams. Bueno, la presentación que le ha hecho el profesor Javier Pérez Gil no es muy cierta. Sí que es cierta que no sé decir que no, y cuando me propuso hablar de los patios, yo le dije, vale, y me he dado cuenta, y les pido perdón, que es la segunda vez que digo que sí, y luego cuando acudo a la fuente digo, pues no dice nada. En las etiquetas de palacio y en las diferentes ordenanzas que se hacen sobre palacio, apenas se dice nada de los patios. Entonces dije, pues mira, ya hoy acabo de acabar mi intervención, y me dijo Javier, no, pero seguro que eres capaz de contar algo más. Entonces, el patio, bueno, luego sí, vamos, tengo que hablar media hora, sí tengo para hablar media hora, pero como verán ustedes en mi intervención, el patio como tal, en las etiquetas de palacio, aparece referenciado 12 veces, de las cuales 10 son única y exclusivamente para hablar de 2 aspectos importantes que tienen los patios. Una es la limpieza y el decoro, y otra es el orden y la seguridad. La limpieza y el decoro es lógico, es el lugar donde vive el rey, es una parte de la imagen de la monarquía, es un lugar, una parte que es pública. Entonces, en las ordenanzas, en las etiquetas de palacio de 1652, aparecen diferentes referencias a el orden y cuidado que se tiene que tener, los oficiales de palacio encargados de ese orden y cuidado, y quienes estaban, quienes eran los que supervisaban que todo estuviese limpio. Y en segundo lugar, como no podía ser de otra manera, se hablaba también de mantener el orden y el control. Esa parte, por desgracia o por suerte, la habla mi compañero de universidad, y como le pasa al profesor Javier Pérez Gil con la persona que me antecedió el turno de palabra,
Es amigo, hemos venido en el coche y compartimos despacho, pues no le voy a quitar su intervención y hablará él de ello. Y solamente el patio aparece en las etiquetas de Palacio de 1652 solamente 2 veces, en una ceremonia. Pero además es una ceremonia que no se desarrolla en el Palacio Real, es una ceremonia que tiene lugar en los Jerónimos en Madrid y tiene que ver con el proceso de una entrada, de cómo se recibe en Palacio a un príncipe extranjero cuando llega a Madrid. En este caso, como se hacen las ceremonias, se coge un modelo y en este caso se coge el modelo de la visita que hizo a nuestra corte el príncipe de Gales. Y en esas etiquetas de Palacio de 1652 se hace referencia 2 veces al patio. La primera vez, porque es en el patio donde se le va a recoger, a recibir para acompañar al príncipe a hablar con el rey. Y por último, cuando acaba esa reunión con el rey, sale por el gran patio. Se acabó. Yo dije, bueno, no puedo acabar, voy a mirar otras etiquetas y ordenanzas. Y bueno, esto es importante porque nuestras etiquetas, siendo la monarquía más poderosa del mundo, nosotros recopilamos y recogemos nuestras etiquetas de palacio de los últimos. Y en una época que podríamos denominar, quizás por nuestro maestro, nosotros lo denominamos de reconfiguración. De toda la vida se ha llamado de crisis. Y es en 1647-48, Felipe IV quiere poner unas etiquetas a la casa de su hermanastro Juan José de Austria y se le responde que no hay. Y él ordena hacer una junta para recuperar los billetes, las instrucciones, las ordenanzas parciales que se tenían en cada oficio, recopilarse y hacer las etiquetas generales de palacio. Nuestra monarquía, la monarquía más poderosa, hacemos nuestras etiquetas generales de palacio en una época de cambio, de crisis, con la caída del conde duque de Olivares. Ya les digo, en esta obra, que es una obra de referencia, aparece los patios 12 veces. Dije, bueno, voy a ver otros documentos parecidos para ver cuántas veces aparece la etiqueta y ordenanzas. Y en otro lugar parecido acudí a las ordenanzas que el contralor de la Casa Real, don Juan de Sigoney, realiza por orden real en 1580. En estas etiquetas que el encargado de realizar estas ordenanzas, cuyo encargado de realizarlas iba a haber sido en un principio el duque de Alba, y el duque de Alba se niega y dice que no las hace, se manda al contralor de la casa, Juan de Sigoney, a realizarlas. La fecha es importante, al menos yo lo interpreto así, y es cuando se ordena hacer estas ordenanzas de la casa del rey. 1579, el rey Felipe II y toda su corte está enfrascada en un proyecto de incorporación de la corona de Portugal. El rey tiene que saber cómo está organizada su corte para saber qué hacer con la Casa Real Portuguesa. Toda vez que en el proceso de negociación que de los delegados de la monarquía española acuden en Portugal, uno de los elementos fundamentales y uno de los elementos que don Cristóbal de Moura recuerda al rey es que es el mantenimiento de la casa y corte portuguesa. En esos momentos la casa y corte portuguesa, que fue objeto de mi tesis doctoral, tenía, no en nómina, no todos servían en palacio, pero había aproximadamente unas más de 4.000 personas que tenían un título de miembro de la Casa Real. Eso no significa que estuviese en palacio, normalmente nadie estaba en palacio, pero era un elemento. Es un elemento de integración y articulación de las élites. Si tengo 4.000, tengo que saber cómo integrarlos o cómo, bueno, pues ordeno al que más conoce o al que mejor conocería mi Casa Real, que es el mayordomo, el mayordomo mayor, el duque de Alba, las ordenanzas. Nuevamente, Alba se niega, lo mandan al contralor y en esas ordenanzas de 1580, nuevamente las referencias que hay de los patios solamente son 2. Y dijo, bueno, espero tener suerte y que hablen de ceremonias. No. Nuevamente es los 2 aspectos que decía antes. Limpieza y orden y decoro. Nada más. No hay nada que tiene que ver con las ceremonias. El patio, voy un poco rápido porque vemos que, bueno, por el tiempo me salto bastantes cosas que tenía aquí escritos y, bueno, les voy pasando la imagen.
Esto no soy yo. Estas son imágenes para hablar de lo que estaba señalando, que es en España, al no haber, o la monarquía española, al no estar recogidas en un libro, nuestras etiquetas y el ceremonial, bueno, ¿cómo funcionábamos? Bueno, funcionábamos por los usos y por las costumbres y por una serie de disposiciones parciales que se creaban para departamentos, para servicios, para oportunidades concretas, ¿vale? Era muy importante, traigo esta imagen de la reina Margarita de Austria, creo que cuando va a entrar a Valencia, que don Juan de Idiáquez, cuando se habla también sobre cómo recibirla, dice, bueno, en la corte un poco las ceremonias y etiquetas se rigen como la costumbre, pero también de acuerdo al interés del rey se puede cambiar, ¿vale? No pasaría nada. Entonces, bueno, todo se sustenta en el uso de la costumbre, y cuando se hacen estas etiquetas generales de palacio, es un proyecto muy interesante que también el arquitecto Juan Gómez de Mora realiza bastantes diseños de cómo tiene que ser el desarrollo de diferentes ceremonias, tanto dentro como fuera de palacio, en espacios religiosos fundamentalmente, pero también cuando el rey sale fuera de palacio, cómo tiene que ser la comitiva que sale de fuera, quién le tiene que acompañar, el orden que ocupaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues el patio es pues ¿qué sería el patio? Si no desempeña, el patio como tal, por así decirlo, podemos decir, no es un espacio que se recoja en las ceremonias de palacio, en las etiquetas de palacio, como un lugar donde se desarrollan ceremonias. Como he dicho, en las ceremonias que se recogen en ese libro, nunca hay una ceremonia concreta que se haga en un patio. ¿El patio es un lugar donde se realizan ceremonias? Sí. ¿Existen ejemplos? Sí. Por ejemplo, en el Palacio de la... Y perdonar que yo es que soy muy disperso. En el Palacio de la Aljafería de Zaragoza hay constancia de que las coronaciones de los reyes de Aragón se hacían en el patio del Palacio de la Aljafería. ¿Otros ejemplos de ceremonias? Pues también tenemos ejemplos de ceremonias, sobre todo de banquetes. Muchas veces, cuando nuestros soberanos acudían a palacios de nobles, el banquete en muchísimas ocasiones se realizaba en el patio. Es decir, ¿el patio es lugar de ceremonias? Sí, pero tiene más que ver casi lugar de ceremonias, como ha hablado el profesor de la Riva antes, con las plazas, que con propiamente los patios. Pero el patio tiene una función muy importante en esta sociedad de la ceremonia y del rito. Tiene un papel muy importante porque no solamente, como veremos, y me adelanto, no solamente porque es un espacio de distribución de las diferentes dependencias y partes del palacio, como también me adelanto, también, como veremos, es una parte de división entre un espacio masculino y un espacio femenino, sino que también el palacio, cuando las personas vienen a palacio a ver al rey, depende del lugar que ocupa, depende de su posición y de su cargo, el acceso que tenía era concreto, es decir, el patio seguramente estaba donde acudía, pero lo que sí podía observar esa persona cuando acudía a un patio de un palacio del rey era fundamentalmente la decoración que nuestros soberanos hacían, bueno, nuestros soberanos no hacían, los arquitectos que trabajaban para nuestros soberanos realizaban esos palacios. El patio se convertía entonces en un espacio de demostración de una magnificencia y de una majestad del rey, a través de las diferentes decoraciones, como pueden ver ustedes en este palacio. Bueno, pues se manifestaba una idea de la monarquía, bien a través de los diferentes escudos, de los diferentes dominios y posesiones que se tenía, bien a través de diferentes gracias o diferentes elementos mitológicos que entroncaban con virtudes que nuestros soberanos querían enaltecer. Y como ejemplo veremos las imágenes. Bueno, veremos imágenes. Un ejemplo de esa decoración es el programa que se lleva a cabo por iniciativa, siguiendo a Sebastián de Covarrubias, en el patio del Palacio del Alcázar de Toledo. ¿De acuerdo? Entonces, el patio como tal tiene un espacio, desempeña un papel fundamental en las ceremonias que se desarrollan en el espacio cortesano. No. ¿Se hacen ceremonias? Sí. Es un espacio, no es tan importante como la capilla
la sala donde los monarcas celebran banquetes, como por ejemplo en la antigüedad el cubiculum, como el estudiolo, la sala de audiencias, pero bueno, forma parte. Y los patios, y esto es muy importante, los patios, perdonad que estoy, como es un elemento que forma parte de la construcción de la majestad del rey, de una manifestación de la imagen del soberano, y toda construcción palatina, toda intervención urbanística que ordena o realiza el rey, son una manifestación de su política. No solo una efímera representación de la misma, sino que el proceso de construir, como muchas de las personas que están aquí, que saben mucho más que yo, es un elemento fundamental de su vinculación con el poder. Perdonad que voy adelantándome. Vale. Aquí está. El patio como tal no desempeña un lugar significativo, como vengo diciendo, en las ceremonias, como podía ocurrir con las plazas, con la capilla, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues sí se realizan ceremonias en las mismas. El patio, como vienen apuntando los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, es uno de los elementos arquitectónicos más primitivos, cuya aparición se remonta a la antigüedad, con evoluciones claras hasta la edad moderna. Spalt, en una obra ya clásica del año 1985, señaló que el origen de la tipología de la casa con patio se remontaba a los comienzos de la historia de la humanidad. Los más antiguos que se conocen se encuentran en China y en la India y datan del 3000 a.C. Y se consolidan, como pueden ver en la imagen, en la época romana, con la domus, en donde el patio, entre otras funciones, era un elemento articulador de los distintos espacios de la vivienda y un lugar de reunión, sin olvidar el papel que también va a desempeñar el patio en el mundo musulmán. Tiene un papel el patio central en la configuración arquitectónica y es un elemento articulador que sirve como centro de distribución de otras dependencias o espacios. Como señaló, creo que uno de los grandes especialistas que hay en España sobre el patio, que es Antón Capitel, en su estudio sobre la arquitectura del patio, y les cito textualmente, el patio como modelo de habitar, como sistema, puede definirse como un tipo aun cuando es algo más que eso. Es un arquetipo sistemático y versátil, capaz de cobijar una gran cantidad de usos, formas, tamaños, estilos y características diferentes, ligado en su nacimiento a climas cálidos y soleados. Las edificaciones con patio convierten, por tanto, a este en protagonista de estas construcciones. Gracias a la petición de esta conferencia por parte del profesor Pérez Gil, he llegado a conocer, no sé si, imagino que ustedes, algunos lo conocerán, que en chino la palabra patio significa regalo del cielo. Si en las residencias señoriales del 300, del 400 en la península italiana, el corredor se convirtió en un elemento articulador, en el Palacio del Renacimiento y del Barroco se desarrolla planimétricamente sobre la órbita funcional de un patio con columnas, como ha comentado magistralmente mi compañero que me ha antecedido. Elemento estilísticamente unificante y centro de gravedad de los varios cuerpos y dependencias del palacio. Recordemos, como señalaba Sandro Benedetti, que la consolidación romana del tipo residencial palaciego del Renacimiento tiene en el patio su corazón esencial, lo que se debió a Antonio da Sangallo el Joven, como podemos ver en esta imagen de su proyecto, su desarrollo, su construcción del Palacio Farnese en Roma, cuyos referentes más directos son, claro está, los palacios construidos en el siglo XIV florentino. Uno lo hemos visto ya, el Palacio Strozzi, y el otro, el Palacio de Medici Riccardi, construido por Bartolomeo de Michelozzo. Sin olvidar también que Antonio de Sangallo el Joven estuvo influido también por el palacio que hizo Bernardo Rossellino
en Pienza, que es el Palacio Piccolomini, el cual, a través de este palacio, reestructura arquitectónicamente y urbanísticamente esta ciudad medieval, Pienza, por encargo del Papa Pío II. Como sabrán ustedes, también existe una vinculación clara entre el patio, en donde pues se solían colocar, como he apuntado, insignias o escudos de la familia, con el peristilium, el elemento clave del palacio antiguo y bizantino. Recordemos que alrededor del peristilium se encontraban emplazadas las dependencias más importantes de la residencia: la exedra, el triclinium y el tablinum. En este avance rápido, los primeros tratados, y algunos ya se han apuntado, en donde aparecen grafiados por primera vez modelos pertenecientes al sistema claustral o de patios, serían I Quattro Libri de la Arquitectura de Andrea Palladio, publicado, como saben muchos de ustedes, en 1570, y también destaca la obra de Sebastiano Serlio, publicada en 1584, Sette Libri de la Arquitectura, o la que realiza a partir de también Bartolomeo Amanati, que aunque que creo que la publicó o la realizó en 1584, pero se publicó más tarde, y en estas obras aparecen bastantes planimetrías del sistema claustral o de patios. El patio se convierte en un elemento de separación entre los diferentes microcosmos, como he apuntado hace un rato, que compondrían la residencia del rey, de un príncipe o de un señor. Es decir, entre los espacios que articulaban las diferentes dependencias palaciales. Como señaló en el año 1781 Francesco Milizza en su obra Principios de la Arquitectura, la residencia de un soberano debe ser, lo leo italiano, ideada en un modo, hago una traducción simultánea, en un modo que el acceso, la plaza, el patio, las puertas, las salas, para la familia real y para sus ministros, deban formar con el palacio un todo, un conjunto que sorprenda y que anuncie al mismo tiempo el ingenio del arquitecto y la magnificencia del príncipe. Así, por ejemplo, tienen ustedes un plano atribuido a Alonso de Covarrubias del Alcázar de Madrid, que hay que recordar, o que pues muchos de nuestros austrias no querían mucho, no le gustaba mucho, era muy frío, y como que no le gusta mucho. Luego, cuando se destruye, se incendia y se vuelve a reconstruir, nuestros Borbones tampoco vivían mucho. Carlos III, al que se le reconoce uno de sus sobrenombres, es el mejor alcalde de Madrid, y posiblemente sea uno de nuestros monarcas que menos tiempo pasó en la actual capital de España. Tenía pavor y miedo después del motín de Esquilache, pero el palacio le parecía una auténtica barbaridad urbanística, y el poco tiempo que estaba prefería estarlo en el Pardo, donde podía disfrutar diariamente de lo que más le gustaba, que era la caza. Pues en el Palacio de Alcázar de Madrid, en la zona sur, entre las dos torres primitivas, recibe un carácter más ceremonial, en tanto que el lado norte se sitúa en la zona de servicios. En el lado oeste se encontraban las dependencias del rey, y en el este las dependencias de la reina, y entre ambas, para dividirlas, dos grandes patios concebidos por Covarrubias, como saben ustedes, en tiempos de Carlos V. Covarrubias se basa para este alcázar, esta planta alcázar, en la semejanza que existe entre el trazado de este y el Hospital de Tavera en Toledo, que aquí tienen una imagen que aquellos de ustedes que hayan tenido que acudir al archivo, ahora se llama Archivo Histórico de la Nobleza, lo habrán podido disfrutar, que está igual dividido en dos patios, con una escalera biclaustral en forma de H. Los patios se organizaban con un piso bajo, con arquería sobre columnas, y otro alto adintelado sobre columnas con zapatas. La solución de esquina es semejante a la realizada por el maestro Covarrubias en el Palacio de Alcalá de Henares, y la que tomará en el claustro de los dominicos, por ejemplo, de Ocaña, o en el Hospital de Tavera.
Aquí tienen una vista de Meunier del patio de uno de los patios del patio de la Reina del Palacio del Alcázar de Madrid. Y bueno, pues es un espacio donde habría muchísima gente, un espacio de vida, de poder, de política. Ayer en una jornada que organicé en el Círculo de Bellas Artes, un compañero seguramente salió vivo porque no había nadie de Valladolid, pero dijo que uno de los problemas que acarreó el ubicar la Corte de Madrid supuso el fin de las ferias de Medina del Campo. ¿Por qué? Porque al vivir en la Corte de Madrid 3.000, 4.000 personas, esas personas necesitaban crédito y acudían a banqueros para darlos. Y Simón Ruiz, una carta, dice, oye, que están emitiendo letras que ya no pasan por la feria. Van directamente al interesado, por lo tanto se están acabando, y hubo un proyecto muy interesante apoyado por los Fugger de convertir Madrid en una feria con un tiempo de duración superior a la de Medina del Campo. Yo no lo conocí, lo descubrí ayer, pero bueno, es toda esa gente, no sé, la corte, pero la permanencia del rey en Madrid o en un palacio suponía todo un volumen de personas que consumían, que tenían que trabajar. Es muy normal que además el rey, a los oficiales de palacio, como la gente que hemos trabajado la Casa Real, no se les paga. El profesor Zarama trabajó Juana de Austria, nuestros oficiales la reina doña Juana, nuestros reyes tenían la costumbre de pagar mal y tarde a sus empleados, y a veces esos empleados estaban 1, 2, 3, incluso más tiempo sin cobrar, pero tenían que trabajar, tenían que hacer obras y tenían que pedir préstamos para poder hacer esas obras. Si no podían pagar ese préstamo, el banquero les denunciaba y muchos acababan en prisión. Y es interesante, en tiempos de Felipe IV, yo al menos he visto en el Palacio Real, relaciones de el rey de repente encuentra dinero y es, bueno, díganme cómo están mis oficiales de manos, cuánto se les debe. Y entonces empiezan a hacer documentos lacrimógenos de llevo 3 años sin pagar, he pedido un préstamo para acabar la rejería de tal lugar, me he endeudado, mi hijo tiene tal... Bueno, pues, y luego he estado en la cárcel. Y entonces el rey dice, bueno, pues a este si se le debe 200.000 reales, bueno, pues se le dan 25.000 porque no puedo dar, va prorrateando. Entonces, pero esto puede ser un día a día de esta corte, de esta corte, en donde en palacio habría no solamente los oficiales del rey, sino muchas personas que demandan algo, un puesto, una dávida, una merced, porque no debemos olvidar, como decían los portugueses, que solo Madrid es corte no es solamente el título de una famosa obra se me ha olvidado, Alonso, bueno, me acabo de olvidar el nombre, perdonad, sino que realmente todo el mundo que quisiese medrar tiene que venir a la corte. Entonces, el patio del palacio es un elemento de demostración del poder. El palacio, en efecto, aparecería estructurado en torno a un gineceum y a un androceum, a un espacio que da acceso a una parte más masculina y una parte más femenina. Y los accesos a cada una de estas partes venían regulados, imagino que lo hablará mi compañero el profesor Hortal, por un rígido protocolo sobre una base jerárquica, en donde en muchos casos, por ejemplo, la librea que llevaban los oficiales haría inmediatamente reconocible la pertenencia o no a la corte y el lugar donde cada uno de estos oficiales podía acceder o podía entrar. Esta división en dos patios, en una parte masculina y una parte femenina, por así decirlo, lo encontraríamos también, no tanto a lo mejor por una cuestión de masculina y femenina, pero encontraríamos dos patios en otro palacio real. No he encontrado una imagen mejor, destruido. Es el Palacio de la Ribeira das Naus de Lisboa. La obra de Felipe II es ese torreón, pero el Palacio de la Ribeira das Naus, que hoy está desaparecido y que estaría lo que si ustedes han ido a Lisboa, la plaza de comercio, estaría como estructurado igual en dos grandes patios intercomunicados. Uno de ellos conduciría a las cámaras de la Audiencia Real y a la Cancillería, y otro a los departamentos de gobierno y a la capilla. Otro ejemplo de doble patio podemos encontrarlos en el Pardo. Cuando en tiempos de los Borbones se amplía, tendríamos el patio conocido como los Austrias y el patio que se conoce como los Borbones, ¿vale? Bueno, entonces, los patios. Tienen aquí ustedes una imagen del lugar donde estamos hoy aquí sentados. Bueno, pues los patios son los ejes que organizan el palacio.
Y como ven ustedes aquí, pues después del patio estaba la capilla real, que imagino que iremos a ver luego en la visita, y a ambos lados se disponían las dependencias del rey en torno a Saboya y de la reina en torno a su patio. ¿De acuerdo? Para ir muy rápido, bueno, pues el Alcázar de Toledo, otro ejemplo de patio, que se realiza bajo un diseño de planta rectangular, con una torre que en cada esquina y un gran patio central en donde el zaguán y el patio entran dentro de los valores de monumentalidad, de solidez, de sobriedad, de proporcionalidad y de seguimiento estricto de los cánones más puros del Renacimiento. Aquí, Covarrubias sigue un complejo entramado de perspectivas que enfatiza la simetría axial del edificio desde la portada de acceso exterior a través de un zaguán, de un patio, etcétera, etcétera, etcétera. Para ir acabando por el tiempo, concluyendo. El patio fundamental, como tienen de esta captura de una imagen de un libro que realicé ayer, es un espacio, también, bueno, pues como estamos viendo, que articula espacios, distribuye el espacio. Esto sería una imagen del palacio, bueno, del patio, de uno de los patios del Alcázar de Segovia, y bueno, cómo articula y cómo en torno a un patio. El patio lo vemos prácticamente en todos los palacios del rey. Aranjuez, el Pardo, bueno, Balsaín, en este caso con diferentes patios. Y el patio como un elemento es que está en todos los sitios. Este es el de un sitio real poco conocido, muy secundario. Fue sitio real poco tiempo, se incorpora a la corona en 1805. Es el castillo y soto de Aldovea. Pertenecía a los arzobispos de Toledo. El príncipe de la Paz se lo compra a su cuñado, aprovechando la desamortización, y es inteligente porque lo compra por 2 millones de reales y se lo vende al rey por unos 5. Y es interesante porque lo deja todo vacío. Es un muy buen promotor inmobiliario, lo hace. Luego también es inteligente porque hace una cosa parecida también, permuta el Cortijo de San Isidro por el Soto de Roma en Granada. Es decir, es una persona que sabe los elementos buenos del patrimonio del rey en el siglo XIX para conseguir que la monarquía se los cambie o se los compre. Pero igual vemos, esta es el Soto de Roma, el palacio se construye en el siglo XVIII por obra del arquitecto Rabaglio, igual siempre en torno al patio, pero no lo he traído. Pero uno de nuestros últimos sitios reales, que a ustedes a lo mejor les sorprende, que es el Real Sitio de la Isabela, que es sitio real desde tiempos de Fernando VII. Es un sitio real que tiene su lógica y funcionamiento por un desarrollo agrícola y por un balneario. El palacio que el rey se construye, igual, se construye en torno a un espacio. En torno a un patio. Los patios no tienen esa parte del ceremonial, pero en torno a un patio. Y el patio siempre es un elemento fundamental para los arquitectos del rey de articulación de las dependencias. Aquí les traigo a ustedes de forma muy rápida cómo se construye la Casa de Oficios del Pardo, que recientemente el profesor Hortal ha dirigido una tesis doctoral sobre este espacio, y cómo se articula en torno a diferentes patios, o en tiempos de Carlos III como la Casa y Patio de Caballeros y Oficios de Aranjuez, que actualmente pueden visitar, pues siempre igual en torno a un gran patio. Bueno, pues para concluir, que son menos cuarto. El patio, que es la parte importante, aunque realmente no tenga un carácter que parezca como tal escrito en las ceremonias de palacio ni en los diferentes reglamentos que regulan estas ceremonias, estas fiestas, estos rituales, no aparece. No aparece, como he dicho. Sí que tienen un importante rol en ese mundo del ritual y de la ceremonia que serían los siglos XVI, XVII, XVIII y hasta el siglo XIX. Tiene un importante lugar en esta organización del espacio ceremonial. Tiene un importante papel, como hemos podido ver o como he podido apuntar, en la imagen que nuestros monarcas pueden manifestar a través de la construcción de ese patio y de las decoraciones que en el patio se puede hacer. Y aunque no me ha dado tiempo, pero lo tenía aquí apuntado, también los patios son espacios de conflicto
imagino que el profesor Hortal hablará no solamente por los problemas que se pueden tener con relación al orden público, a evitar los accesos, y con esto concluye, sino porque en algunos de estos patios, yo lo tengo recogido en uno de los patios del Palacio de la Ribeira das Naus de Lisboa, había personas que ponían tiendas. Las tiendas generaban conflictos, porque eran tiendas que tenían, bueno, pues tenían una gran capacidad de venta, porque había un gran movimiento, pero había muchos conflictos desde el punto de vista del orden. Los mayordomos de palacio querían echar las tiendas porque generaban muchos conflictos. El capellán mayor le parecía una cosa poco moral que el rey tuviese tiendas donde se negociaba con dinero en las partes bajas de su palacio real, y bueno, generaba también conflictos por la posesión de este lugar. Sin más, y concluyo con esto, el patio no nos lo encontramos, salvo por cuestiones de orden y limpieza en este ceremonial de nuestros monarcas, pero sí que el patio tiene un papel muy importante en esta sociedad del ritual y de la ceremonia que es la sociedad de la Edad Moderna. Muchas gracias.